demás, que no lo confundamos con la luna, que ahí es más la necesidad emocional. La luna es todavía más importante en las relaciones, pero con un Venus en Escorpio ya hablamos de que la sexualidad ocupa un papel muy importante en las relaciones de pareja, porque obviamente, como estamos hablando de fundirnos y de una pequeña muerte, la sexualidad es ese momento en que abandonamos esa cosa de nuestro ego, nos desnudamos y entramos en una verdadera intimidad con otras personas. Entonces, un Venus en Escorpio tiene mucho que ver con este tema de entender el amor como ese momento de desnudarnos e ir a pleno y entregar todo por la otra persona. Pero también es muy extremista. Entonces este Venus va a tener que aprender a través de los vínculos a equilibrarse, a no exagerar, a no tomarse todo a la dramática, a no desconfiar tanto de la otra persona simplemente porque le hayan lastimado en el pasado. Y con un Venus en Escorpio nos van a gustar mucho las cosas profundas. Es decir, que en lo posible hay que tratar de conectar con personas que les guste hablar de sus miedos, de sus traumas, de esas cosas que otras personas prefieren evitar y hablar de boludeces que pasan en la televisión. Acá nos importa esa charla interesante, qué te pasó de chico, cómo te duele esto, cómo superaste este trauma. Eso es lo verdaderamente apasionante para un Venus en Escorpio. Y también, si no hablamos de amor, si hablamos de pasatiempos y gustos, o menos en Escorpio le van a gustar todas esas cosas que a las otras personas les da un poquito de impresión. Capaz se entretienen mirando programas de crímenes o leyendo novelas en donde las personas se desnudan y cuentan estas cosas más íntimas que les han sucedido en su vida. Quizá les gusta mucho la psicología, este tipo de cosas puede llegar a interesarles. Escorpio en el medio cielo. Por Escorpio en el medio cielo, acá tenemos esta cosa de, digamos, cómo me manifiesto yo profesionalmente. Con un Escorpio en el medio cielo ya de por sí me siento un poquito solita cuando estoy en mi profesión. A veces porque desconfío de mis colegas, a veces porque siento que el mundo de la profesión es un mundo duro, difícil, que me va a dar mucha crisis y transformación, y por lo tanto también voy a tener que pasar por una serie de etapas para poder llegar a conquistar ese poder. Pero se necesita mucha profundización, es decir, que una persona con Escorpio en el medio cielo necesita que su trabajo esté atravesado por cuestiones de aprendizaje, de evolución, de conectar con la gente, de poder encontrar un error y quirúrgicamente ir a resolver ese error. Es decir, que acá tenemos posibilidad para psicología, psiquiatría, para cuestiones relacionadas con la criminología, con lo detectivesco, para cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, la profundización de temas que son dolorosos para otras personas, pero tenemos el estómago de hierro para soportarlo. Por ejemplo, trabajar en una villa o en actividades solidarias, en salud también, por ejemplo, en cirugía o en esos trabajos en donde tenemos que estar en contacto con personas que están en el momento cercano a la muerte y tratar de darles un pasar más feliz en su vida. Obviamente que la vocación también está influida por otros factores. El medio cielo no es el único que nos dice qué es lo que vamos a hacer, pero nos está dando una pauta de cuál es el ambiente que nos favorece, qué es lo cómodo me hace sentir cuando trabajo. Plutón en Escorpio en casa 8. Bueno, acá tenemos un super Plutón, un super Escorpio, porque lo tenemos con su planeta regente y encima en su casa, es decir, que está potenciado. Ya tener Escorpio está hablando de que tenés una capacidad psicológica muy profunda para ver las cosas desde el lugar de la crisis. Eso te hace sostener cosas como duelos, como separaciones, como momentos críticos. Sos capaz de ver y atravesar con tu mirada a otras personas y comprender los traumas que les suceden y no por esto rechazarlas, al contrario, tratar de ayudarlas y que esto te acerque más a los demás. Así que está muy buena esa posición. Neptuno en Escorpio, medio cielo en Escorpio, ya lo dije. Neptuno en Escorpio, ahí tenemos otro planeta generacional, ¿sí? Neptuno nos está hablando de cambios generacionales, no nos está hablando tanto de cuestiones individuales.
Es decir, que tu Neptuno en Escorpio lo comparte un montón de gente de una generación que se ha acercado mucho a sentir las emociones desde el lugar psicológico y a comprender la transformación importante que tenemos que hacer a través de separarnos de los vínculos que más nos aferran. Es decir, que un Neptuno en Escorpio es una generación que ha aprendido a no repetir los errores de sus padres y de sus madres. Escorpio en la casa 4, me pregunta Anto. En la casa 4 ahí tenemos, primero vamos a hablar que la casa 4 tiene que ver con cómo me he criado, pero al mismo tiempo cómo esa manera en la que me he criado me ha influido también en ciertas cualidades de mi identidad que no son fáciles de reconocer. Como que la casa 4, la 8 y la 12, esta tríada de casas, cuando las juntamos, estas cosas íntimamente guardadas en mí que me ayudan a reconocer el inconsciente, el ego, los traumas, los recuerdos, mi vida, que pueden ser buenas o malas, pueden ser olvidadas, no tiene que ser algo negativo. Con una casa 4 en Escorpio seguramente la crianza ha sido muy intensa, o mi mamá o mi papá o las personas que me criaron de alguna forma me sobreprotegían y a veces hasta incluso desconfiaban de mí y me enseñaron a ver al mundo como un mundo en donde todo el mundo miente o donde quizá las cosas se dan en un todo o nada. Entonces hay una parte mía interna que es un poco extremista y que tengo que aprender a sacar a la luz para evitar relacionarme con otras personas desde un lugar desconfiado o desde un lugar demasiado excesivo. Lo bueno que tiene tener el Escorpio en casa 4 habla de que las relaciones que yo, profundizo o que yo creo para formar familia con otra gente, vínculos fuertes, son realmente vínculos a prueba de todo. Es decir, que hay un nivel de intensidad profunda. No me voy a hacer amigo de cualquiera, no voy a formar una relación con cualquiera. La persona que pasa la prueba de fuego, ahí sabe que yo me juego el todo por esa persona. Luna en Escorpio, bueno, y en casa 7, o sea que tenemos dos cosas para comentar. Con la luna en Escorpio, ahí tenemos los vínculos maternales o de la persona que nos ha maternado en la infancia, con una cuestión de mucha intensidad emocional. Ahí se dividen en varios caminos posibles. Puede haber pasado que tuvimos una mamá que era, muy sobreprotectora, pero también medio mamá cocodrilo, o sea, de esa que lleva a los hijos entre los dientes y si muerde un poquito de más, los mata de intensidad. O puede pasar que simplemente tuvimos una mamá que tenía muchas emociones guardadas y nos transmitió toda esa intensidad emocional. Entonces, una luna en Escorpio es una luna que vive mucho su vida al todo o nada y también a veces vive la vida desde el sufrimiento. Es una luna que siente que tiene la culpa de todo, que no se merecía vivir. A veces pasa que cuando somos chiquitos, mi mamá o alguien que me crió sufrió mucho y automáticamente yo de chiquito sentía o pensaba que era mi culpa que esa persona estuviera sufriendo tanto, entonces me lo tomo como una responsabilidad y vivo la vida como si fuera un sufrimiento. Esta luna tiene mucho que aprender y justamente va a descubrir que la manera de evitar que esto le pegue tan duro o vincularse desde relaciones tóxicas y dolorosas va a ser aceptando que la mejor forma de renovarse a sí misma es ayudar a otros a sanar. Es una persona que ha sufrido tanto en la vida que justamente tiene la capacidad de curar a otras personas a través de esta noción interna de dolor tan arraigada que tiene, detecta lo que sienten los demás con mucha rapidez y esta es la clave para sentirse bien con ella misma y para vivir una vida mejor. En vez de interpretar todo desde el sufrimiento, justamente tratar de curar el sufrimiento hace que se canalice y florezca otra cosa completamente nueva, en donde nacen los vínculos duraderos, las situaciones de felicidad a través de el ayudar a los demás, pero siempre ayudar, que esto no se convierta en voy ahí salvando a las víctimas del mundo porque puede pasar que nos vayamos al otro lado de la vereda. Y que esté en la casa 7 hace que estos desafíos sucedan mucho en el ámbito de la pareja. Esto también significa que con Escorpio en la 7 atraigo personas que son profundamente psicológicas. Y yo con mi ascendente Tauro, porque si tengo Escorpio en la casa 7 automáticamente lo tengo a Tauro en el ascendente,
Voy a ser una persona que quiero lo concreto, que busco la estabilidad, la simpleza, pero van a venir personas que me van a traer ese equilibrio en la vida y me van a decir, está bien que seas concreta, pero también no hay que olvidarse de profundizar sobre el trauma, de descubrir qué es lo que hay adentro tuyo que realmente está nacido del deseo. Escorpio en casa 3, en la casa 3 tiene que ver con cómo me manejo con mi entorno cercano, es decir, que como una Escorpio en casa 3 probablemente haya tenido una juventud en donde me costó un poco socializar o en donde quizá estaba con el grupito de gente VIP con la que me relacionaba y era siempre las mismas personas. Entonces hay una cosa que tengo que en mi lenguaje y en mi manera de interactuar con otras personas que o puede ser un poco desconfiada o que puede estar ligada a códigos secretos muy internos relacionados con el ámbito cercano que yo tengo. Es decir, que me gusta generar confianza en los alrededores y no hablo ni cuento las cosas a cualquiera. Escorpio en casa 11, está Venus y Plutón en conjunción en la misma carta. Bueno, con Escorpio en casa 11, ahí tenemos las relaciones grupales. Es decir, que yo me transformo o encuentro relaciones transformadoras, amistades con gente que es profundamente psicológica en mi vida y que de alguna forma me traen verdades. Es decir, que probablemente tengas amistades que vengan a decirte verdades muy importantes y que te cambian la vida y que vos, por tener a Plutón ahí también, el día de mañana te vas a convertir en una persona que puede transformar a los grupos de gente en los que te involucres. Esto significa que quizás sos una persona que milita alguna ideología muy profunda o que dice verdades muy importantes. A veces hay gente que está en bandas musicales y que se les transforma la vida justamente a través de ese Plutón Escorpio que se encuentra ahí. Y el estar Venus también dice que muchas de las relaciones vinculares van a nacer del ámbito de las amistades y que también puede haber muchos de los pasatiempos que se vinculen con esta cosa de reconocerme en el descubrimiento del tabú o el encontrar secretos. Escorpio en casa 12, ahí tenemos que la persona, el inconsciente, puede tener rasgos un poco autodestructivos, pero al mismo tiempo de regeneración muy fuerte. Justamente cuanto más lo reconoce la persona, más puede superar esto y evolucionar ella misma. Tiene un mundo interno muy rico y es una de las posiciones que más se beneficia de hacer terapia en la vida. Sol en Escorpio en casa 9, ahí tenemos, como dije antes, el Sol escorpiano, es decir, mi propósito es el de profundizar, el de vivir la vida a pleno, es de llegar las cosas a su límite y poder disfrutarlas de principio a fin. Y al estar en la casa 9, mucho de ese disfrute va a pasar a través de la búsqueda del conocimiento, de estudiar algo con lo que realmente me siento identificada, de militar una ideología determinada, de buscar una creencia, una filosofía de vida a la cual suscribirme, la cual defender. O también puede ser el vivir la vida desde los viajes, ¿no? Los viajes, pero los viajes apasionados, los viajes que sean un poco más espirituales, ¿no? Porque acá a Escorpio no le interesa viajar para ir a comprarse cosas o para sacar fotitos. Volvemos entonces, ya que llegué al final de las preguntas, un poco más sobre Escorpio desde su arquetipo, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las estrategias que tiene Escorpio? Estrategias tiene que ver con sentir lo que necesita hacer. ¿Qué es lo que pasa con Escorpio? Que tiene la capacidad de poner en acción, recordemos que su corregente es Marte, que Marte tiene que ver con el activar, con aquello que necesita Plutón, la emoción, el poder, esta cosa que viene de adentro y que tengo la necesidad de exteriorizar. Entonces, basar las acciones en sentimientos más que en la razón es algo así como el leitmotiv de Escorpio. Y esto es algo muy personal, porque lo siente como su camino en la vida. Y encuentra una pasión y crea el alineamiento perfecto entre sus sentimientos y las acciones que toma. Es destruir cualquier obstáculo que le prevenga a esos sentimientos el llegar a la conciencia. Entonces, acepta esta cuestión que tiene la vida de lo inescapable de la muerte que yo les comentaba antes y funciona como consejero para entender lo que es verdaderamente importante en la vida. Y tiene que ver también con la sexualidad como representación de los encuentros intensamente emocionales. Acá Escorpio trae a la mesa un planteamiento muy interesante y que está muy mal abordado
por la astrología clásica, porque te pintan a Escorpio como si fuera el macho de América, o en el caso de las chicas, como si fueran las femme fatales. Y hay un montón de gente que tiene mucho Escorpio en la carta y me dice, ¿por qué dicen que yo tengo que estar obsesionada con el sexo o obsesionado con el sexo y a mí esto no me pasa? Porque en realidad la sexualidad tiene que ver con un momento de trascendencia muy importante en la vida con otra persona. Y nos han enseñado, sobre todo en esta última época, en que la sexualidad, si bien tiene que ser aceptada, tiene que ser abierta, tiene que ser libre, vos tenés que hacer lo que quieras con tu cuerpo y tenés que darte el lujo de disfrutar el placer como te guste disfrutarlo. También el momento en el que nos fundimos con otra persona, aunque nos parezca una tontería, aunque lo hagamos solamente por el mero hecho de tener un orgasmo, también es un momento importantísimo en donde estamos entregando algo a otra persona y esa otra persona nos está entregando algo a nosotros. ¿Cuáles son también los recursos con los que cuenta el signo de Escorpio? Tiene que ver con el detectar los mecanismos represivos de manera detectivesca, las explosiones emocionales como reacción de lo que está oculto. Y es una introspección despiadada, es una mente penetrante, es una sospecha instintiva, es conocimiento de los secretos y las motivaciones que están ocultas y por lo tanto una gran detección de mentiras. El problema con Escorpio es que esa detección de mentiras se puede volver un poco trunca en el momento en el que están confiando demasiado en su instinto y exageran con la paranoia. Entonces, si yo pienso que todo el mundo miente y que todo el mundo me puede mentir, a veces no sé si estoy percibiendo que me están mintiendo o si es esta cosita que me está pinchando acá atrás y que me dice desconfía de todo porque seguro te mienten. Acá entonces llegamos a la sombra de Escorpio. ¿Cuál es la sombra? ¿Qué es lo malo que tiene este signo? Como todos los signos tienen algo malo. Descubrir demasiado, más de lo que puede tolerar, hipnotizándose en los sentimientos. ¿Qué es lo que sucede? Nuestro organismo es sano. Este tema de ir a terapia, el terapeuta capaz ya se dio cuenta qué es lo que estamos reprimiendo, qué es lo que nos está pasando. Pero vamos a ser nosotros quienes vamos a tener el timing y el momento de destapar exactamente eso que necesitamos descubrir. Si estamos constantemente apretando la llaga, nos vamos a lastimar porque tenemos que aprender a aceptar nuestros procesos. No nos vamos a morir mañana necesariamente para tener que ir al límite o presionar a los demás a que tengan que enfrentar sus realidades cuando cada persona tiene su tiempo para aceptar su propia verdad. Ahí está un poco ese tema escorpiano de entrar en esos colapsos de mal humor por no poder escapar de esas profundidades. Estoy todo el tiempo conectado con lo malo que existe en mi vida y por lo tanto entro en periodos de melancolía, de pérdida de la perspectiva, de no entender la causa de esa presión que siento sobre mi cabeza, de tener una mente oprimida por el pesimismo, de utilizar la obsesión como una respuesta a lo que me pasa en la vida y de absorber la propia desesperación a tal punto que me vuelvo una persona aferrada al pasado, ¿sí? Celes, gracias por venir y gracias a vos, Gina. cada día más hermoso. Ay. Adiós. Chao.